Mucho gusto, muy buenas noches, muy buenas tardes, noches en otros países. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat, en nombre de Oracle, nuestro patrocinador, Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios, Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra comunidad latinoamericana de Social Media y Marketing Digital, CM Latam. Damos la bienvenida a este webinar del día de hoy, la empresa social, un nuevo paradigma de organización, a cargo del conferencista Pablo Di Meglio, de nacionalidad argentina y que hoy se encuentra desde su país, ya que está residiendo hace un año y unos meses en Colombia y está visitando a su familia. Muy bien, hacemos una presentación. Como les he mencionado, el día de hoy hablaremos de la empresa social, un nuevo paradigma de organización a cargo del señor Pablo Di Meglio de Argentina. Pablo es un joven profesional con fuerte experiencia en la planeación y ejecución de estrategias de marketing en Internet. Actualmente se desempeña como director de marketing digital para Interlat Group y como coordinador general de cmlatam.co, la comunidad latinoamericana de profesionales en social media. Durante 6 años se desempeñó como director de social media en la agencia Latin 3, donde lideró proyectos de marketing digital y social media para organizaciones como DirecTV, Cablevisión, México, Sad Miller, Bavaria, Skype, Banamex, Microsoft, Cisco, Sony, BBC, Warner Music, Nestlé, entre otros. Licenciado en Publicidad de la Universidad de Palermo, posee estudios avanzados en marketing digital, social media, estrategias empresariales y diseño web. Conferencista internacional de temas en social media y marketing digital y docente principal de las diplomaturas de marketing digital, community management y comercio electrónico de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios, y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias a todos los que ya están conectados y obviamente muchas gracias a Oracle que nos facilita estar aquí, esta hora de aprendizajes que vamos a estar juntos. Como bien les comentaba Luis, hoy vamos a estar hablando sobre este concepto de la empresa social. Vamos a estar hablando sobre qué significa este término y obviamente vamos a estar hablando mucho sobre social business, social media y sobre marketing y negocios. Como bien les comentaba Luis, todo lo que hacemos, todo lo que vamos a estar transmitiendo el día de hoy, el contenido de este webinar, es realizado a toda la producción y a todo el equipo de Interlab.tv, a Sebastián, a Shelly, a todo el equipo que está detrás de cámaras, detrás de bambalinas, de este webinar, de este contenido que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y como bien saben y como bien está indicado dentro de la presentación, como les ha compartido Luis anteriormente, vamos a estar debatiendo, compartiendo, haciendo preguntas, enviando sugerencias, todo a través de los dos hashtags oficiales que tenemos del webinar. El primero es Webinars Interlat y el segundo es CXWebLeak, el hashtag de nuestro patrocinador Oracle. Y a todos los que quieran, obviamente, hacer cualquier tipo de consulta, enviar un comentario, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter, a Pablo Di Meglio. Si alguno tiene una crítica, prefiero que lo haga a través de mensaje directo, así nos enteran las otras personas. No, bueno, hablando en serio, no dejen de enviarnos consultas. Yo sé que muchas veces una hora de webinar con solo 10, 15 minutos de preguntas es poco para todas las dudas que ustedes pueden tener, pero trato siempre de contestar todas las consultas que tienen, de dedicarle tiempito para leer cada uno de sus tweets y darle mensaje y poder estar de alguna manera dando seguimiento a todos los temas que vamos a ver en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar justamente sobre la empresa social, sobre social business. Pero para empezar a hablar sobre la empresa social, este término que yo les estábamos comentando, y para empezar a hablar sobre social business, tenemos que empezar a hablar sobre un cambio de paradigma justamente, y es un poquito lo que decía la introducción de la presentación, la introducción de la conferencia del día de hoy.
tenemos que empezar a hacer un cambio de chip dentro de nuestras cabezas, de la manera que entendemos social media. Justamente tenemos que pensar que tenemos que dejar de hablar de social media marketing para empezar a hablar sobre social marketing y empezar a hablar sobre social business, justamente. Y acá el principal cambio que se está dando, o el principal cambio que estamos viendo, o la principal evolución que los que trabajamos en esta industria tenemos que empezar a dar, es justamente dejar de hablar sobre media. ¿Se acuerdan a todos los que habrán estudiado comunicación, a todos los que por ahí en la universidad han estudiado periodismo, o inclusive los que estudiaron publicidad? Seguramente han hablado en diferentes teorías, o han debatido sobre el hecho o el tema de que el medio es el mensaje. Pero yo creo que en el mundo hoy de las redes sociales, en este ecosistema digital, en este ecosistema social justamente, tenemos que empezar a pensar que el medio ya no es más el mensaje. Hoy en día, ya no importa tanto Twitter, no importa tanto Facebook como la plataforma, como el que nos permite comunicarnos, sino que tenemos que empezar como empresas, como comunidad, comunicadores, a pensar mucho más en qué tenemos para decir. Desde la aparición de las redes sociales, el primer síntoma o el primer desafío para todos los comunicadores, para las empresas, para las marcas, para los publicistas, para las empresas en general o las organizaciones en general, fue saber gestionar estos canales sociales, estos medios sociales, saber gestionar Facebook, saber gestionar Twitter, conocer las mejores prácticas en cada uno de estos canales, conocer el potencial de YouTube, saber qué hacer en Instagram. Y estos fueron los primeros años de esta capa social, de esta capa de los medios sociales. Y ya estamos en un punto de inflexión, en un tipping point, como la gente de negocios, estamos en un punto justamente de inflexión donde tenemos que empezar a cambiar esta manera de pensar, cambiar este paradigma y dejar de pensar tanto en los canales, dejar de pensar tanto en Facebook o en Twitter, sino justamente empezar a pensar mucho más en qué tenemos para ofrecer, de eso se trata, qué tenemos para decir, cuál es el valor que podemos darle a nuestro cliente, cuál es el servicio que vamos a hacer. Cuando hablo de servicio no hablo de atención al cliente, sino hablo de servicio a nivel en cuidado de mi cliente, a nivel valoración de mi cliente. O sea, qué tenemos para ofrecerles, qué tenemos para darles en estos canales. Al principio de esta era social, esta era de Facebook, Twitter y demás canales sociales, lo que pensábamos mucho más era cómo utilizar estas plataformas, en cómo gestionar estas plataformas. Por eso la aparición del Community Manager como el especialista en manejar estos canales y en realizar todas las acciones dentro de los canales, ya sea publicar contenido, contestar a los usuarios, realizar una atención al cliente satisfactoria en estos canales, etc. Pero hoy en día ya estamos en el momento de dejar de pensar tanto en las plataformas como les comentaba anteriormente y en entender que sin importar el canal, nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que se genera en esos canales. Y a mí me gusta decir, o la definición que más me gusta de redes sociales, es que las redes sociales son vínculos. Las redes sociales es vinculación. Las redes sociales son vínculos que se generan entre personas que se quieren. Son vínculos que se generan entre personas que comparten una pasión, por ejemplo, fanáticos de los bolos, que tal vez no se conocen en carne y hueso, que tal vez nunca se vieron a la cara, pero que comparten una pasión en común. Son vínculos entre personas que hacen negocios, que generan transacciones. Y obviamente son espacios, las redes sociales, son canales, son plataformas, donde se generan vínculos entre las personas y las marcas. Entonces vamos a definir a social marketing como la disciplina que nos ayuda a generar y a cultivar estos vínculos entre una empresa y sus diferentes públicos. En este contexto que yo le estoy comentando, un community manager, un social media manager, es el especialista justamente en entender estos vínculos y es el especialista en generar tácticas, iniciativas, acciones, en generar contenido ¿para qué? Para vincular a su empresa con los diferentes públicos a través de los canales sociales. Pero el community manager no tiene que ser hoy en día un especialista en usar Facebook, usar Twitter, sino que tiene que ser un especialista en generar esos vínculos con sus seguidores, con sus usuarios, con sus audiencias, con sus públicos. No importa qué canal utiliza,
no importa qué tipo de tácticas va a utilizar. Puede hacer estrategias de contenido, puede hacer concursos, puede hacer iniciativas, puede brindar una excelente atención al cliente. Son múltiples las variantes que puede llegar a utilizar. Pero lo importante es que el Community Manager va a ser esa persona que va a ayudar a generar estos vínculos entre las empresas, las marcas y sus diferentes audiencias. Es importante entender que no hacemos marketing en canales sociales, sino que hacemos marketing tomando ventaja de estos vínculos. Cuando nosotros sabemos explotar estos vínculos, es cuando empezamos a generar valor dentro de los canales. Siguiendo esta línea de alguna manera de definiciones, o siguiendo esta línea conceptual, o esta línea teórica, vamos a definir a social business como la transformación de una empresa, como la transformación de una organización, gracias a la integración de procesos. Vean que pongo primero la palabra procesos en vez de canales, tecnología y canales que favorecen la vinculación interna y externa entre personas, o sea, entre las personas de una empresa y su exterior, o también desde el interior de la empresa hacia el exterior. Social business no es la disciplina o no es un trabajo en el cual una empresa tiene Facebook o tiene Twitter. No, es mucho más que eso. Social business es una generación de vínculos con diferentes audiencias, tanto interna como una empresa. Social business se trata de sumergir a toda la empresa en un estado de conexión, en un estado de colaboración, para transformar todos los procesos dentro de la organización y generar, obviamente siempre con el objetivo máximo de generar valor hacia el exterior, hacia los clientes. Yo sé que todavía empieza a parecer un poquito teórico esto, pero la idea es que lo vayamos haciendo un poco más tangible y que vayamos obviamente a lo que está más fácil de entender o a lo que entendemos como algo más accionable. Para empezar a entenderlo un poquitito más y empezar a profundizar en este concepto. Yo pienso, muchas personas piensan, al igual que yo, que los canales sociales que pueden llegar a tener otra persona, o el social media marketing, o el social marketing como una disciplina, es una disciplina muy importante para una empresa, es una disciplina clave para una empresa, y es tan importante y es tan clave que excede al departamento de marketing o excede al departamento de comunicación. Y tradicionalmente, ¿cuáles han sido las áreas o cuáles han sido los departamentos que se han ocupado de gestionar las estrategias de social media o gestionar las estrategias de social marketing? Justamente mercadotecnia y comunicación. Que no está mal que ellos los hagan, pero está mal que ese trabajo no se vincule, no se integre con todas las áreas de una empresa. Cualquier área de una organización, cualquier departamento de una empresa puede estar vinculada o puede estar vinculado a la disciplina o al trabajo que hacemos en social media, al trabajo que hacemos dentro de los canales sociales. No tenemos que asignar la tarea solamente al departamento de marketing. Puede ser quien lo lidere. Puede ser quien lleve un poco, como decimos en Argentina, lleve la batuta de la cuestión. Pero tiene totalmente vinculado, conectado, en un estado de colaboración con los demás departamentos, con las otras áreas de la empresa. Social business, cuando hablamos de una empresa social, conectada, colaborativa, más adelante vamos a seguir profundizando en el concepto, estamos hablando de un modelo de negocio. Estamos hablando de la habilidad, o estamos hablando de todas las acciones que realiza una organización, una empresa, para tomar ventaja de las comunidades, de los canales sociales que tienen y mejorar el desempeño interno. Cuando yo solamente utilizo social media o utilizo los canales sociales para el departamento de marketing o para el departamento de comunicación, hay áreas de la empresa que no ven beneficio alguno, que no ven impacto en sus tareas, en su desempeño de utilizar social media. Entonces, tenemos quejas del departamento de ventas, tenemos desconexión con recursos humanos, tenemos el equipo de producción o el equipo de logística que le interesa poco y nada que es lo que pase con social media, tenemos al equipo de atención al cliente que solo le importan los llamados telefónicos y no las quejas que entran desde Twitter o Facebook. Entonces estamos tratando con organizaciones totalmente desconectadas que no saben que la empresa tiene creados canales sociales porque es una iniciativa de otro departamento y que no saben del valor que podrían estar obteniendo si todas esas áreas estarían conectadas, estarían colaborando entre sí. ¿Para qué? Para sacar beneficio de esos canales y comenzar a generar un valor hacia los clientes.
Obviamente, esto de empezar a hablar de social marketing, no de social media marketing, sino de social marketing, saquémosle el media, saquémosle lo que nos hace pensar en los canales, y esto de comenzar a hablar de social business es una evolución que tenemos que dar como industria. O sea, es el desafío y creo que es la responsabilidad de todos los que trabajamos en esta industria. No tenemos que pensar que es algo que alguien más va a comenzar a hacer. Y no tenemos que pensar que es algo que las empresas grandes o las empresas con mayor cantidad de presupuesto van a comenzar a hacer, sino que todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar su industria y su grado o su nivel o su experiencia utilizando redes sociales, tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a hablar sobre social business, tenemos que empezar a hacer una empresa social justamente. Antes, cuando empezó este fenómeno o este hecho de las empresas utilizando canales sociales o las organizaciones utilizando Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, hablamos de que una empresa, así como estaba conformada, con la información como la tenía configurada, la empresa con sus departamentos como estaban consolidados, con sus comunicaciones, con sus promociones, con sus productos, con sus servicios, las empresas, así como estaban, sin cambiar en lo más mínimo, o sea, sin hacer ningún tipo de modificación interna, comenzaron a utilizar canales sociales. Entonces las empresas salieron a ser sociales, entre comillas, salieron a crear canales sociales, a pensar que se generaban comunidades sin cambiar en lo más mínimo internamente. El producto seguía siendo el mismo, el servicio seguía siendo el mismo, la atención al cliente era la misma, la información que se manejaba o las comunicaciones publicitarias que se manejaban eran las mismas, el concepto o el eslogan de la empresa era el mismo, y con esa misma identidad o esa misma cultura empresarial que tenían internamente, salieron a crear canales sociales, salieron a intentar ser sociales. Y ahí nos chocamos o vimos cómo muchas empresas les costaba crecer en Facebook sin pauta, les costaba tener interacción, sí, crecían mucho en seguidores porque invertían en Facebook Ads, pero les costaba en que la gente participe. Empresas que preocupadas porque hacían concursos y tenían 2 participantes en los concursos. Entonces, vemos cómo, sin cambiar nada dentro de la organización, queremos ser sociales. Queremos empezar a vender a través de las redes sociales sin realmente estar preparados para ello, sin tener mecanismos de medición, sin estar vinculadas al área de marketing, atención al cliente y ventas para poder tener esa información que se necesita para calcular un retorno de inversión en una estrategia de social media. Quisimos salir a brindar atención al cliente que, entre paréntesis, fue totalmente deficiente porque no estábamos listos para, obviamente, ese nuevo desafío. ¿Por qué? Porque para dar una atención al cliente increíble a través de Twitter o a través de Facebook, tenemos que estar muy preparados. Muy preparados. No se trata de una aplicación o una personita contestando en Twitter. Es mucho más que eso. Y obviamente realizábamos monitoreo solo para decir que había 1000 personas hablando sobre nuestra marca. 50% lo hacía bien, 20% neutral, o sea, de sentimiento neutral, y otro 20% lo hacía de forma negativa. Pero utilizamos la información como decimos que un partido de fútbol terminó 3-1, sin mucho análisis, sin ningún tipo de interpretación, sin obtener insights. Obviamente no todas las empresas que salieron a crear canales sociales estaban listas para salir a este nuevo ecosistema, y sin embargo se crearon cientos y miles de páginas de Facebook. Yo siempre me gustaba decir que si Facebook hubiese creado, disculpen, hubiese cobrado, o si Twitter hubiese cobrado a cada empresa unos 5 o 10 dólares por cada apertura de canal, o sea, por cada apertura de página, al mismo estilo que uno tiene que pagar la compra de un dominio, hoy en día tendríamos un 80 o 90% menos de páginas y 80 o 90% menos de cuentas de Twitter. Ya que siempre cuando hay algo que uno tiene una barrera que uno tiene que saltar para entrar a ese canal, obviamente baja la tasa de penetración. Pero salimos a crear estos canales porque era totalmente gratuito hacerlo. Porque bueno, estemos aquí porque es gratis. Y ahora nos estamos dando cuenta que Facebook casi que nos obliga a pautar para tener reach, alcance o estar presentes, que cada vez es más difícil tener interacción positiva en Twitter, que es muy difícil crecer en Instagram, que es muy difícil que nos vean los videos en YouTube. Entonces, nos miramos entre nosotros y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que
esta burbuja de social media, donde uno podía crear canales gratis y todo funcionaba de manera gratuita, ahora no es tan increíble como pensamos. Estaba leyendo muchos artículos en estos días diciendo como que se acabó la era de Facebook para las empresas, pues cada vez más difícil tener un alcance positivo, cada vez más difícil llegar al cliente, llegar a las audiencias, que si uno no paga o no invierte es imposible tener resultados increíbles. Entonces, estamos en este punto de inflexión, en esta situación, porque necesitamos, llegó un momento de la industria que hay que cambiar hacia dónde miramos. Hay que cambiar la visión, hay que cambiar nuestro objetivo de alguna manera. Tenemos que empezar, obviamente, sin importar cuál es el canal, porque si nosotros solo pensamos en la plataforma, en el canal, solo pensamos en Facebook o en Twitter, nos vamos a ver defraudados, disculpen. Tenemos que empezar a ver cómo nosotros como empresa somos más sociales, somos más colaborativos. Creamos embajadores dentro de la empresa. No tenemos que ir a buscar embajadores al exterior o comprar influenciadores o comprar pauta. Tenemos que pensar cómo generamos una organización social y que desde internamente nazcan esos embajadores, nazcan esos influenciadores, ver cómo generar valor, cómo generar contenido. Tenemos que empezar a prepararnos desde adentro, desde el interior, para ir a los canales sociales. Tenemos que entrenar a toda la empresa. No se trata solamente ahora de tener un community manager que más o menos entienda de qué se trata la cosa. No tenemos que crear un community manager o tener un community manager solamente. ¿Es importante el community manager? Sí, claro, soy el principal defensor de la figura del puesto del community manager. Pero creo que es mucho más que eso. Creo que el community manager es el punto de partida para que toda la empresa esté colaborando, toda la empresa esté conectada y toda la empresa tenga un compromiso a ser social. Estamos hablando de que todas las áreas, todos los departamentos tienen que empezar a entender la importancia de las redes sociales. Son importantes los canales, sí, pero lo más importante es qué hacemos dentro de esos canales. Lo más importante es entender cómo generamos valor en esos canales. Cuando entendemos eso, ya no nos preocupa si tenemos 1000 o 50.000 seguidores, sino qué tan calificados son esos seguidores, cuánto participan y qué valor económico, impacto en el negocio, generamos. Y obviamente todo lo que midamos, todo lo que monitoreemos, todos los insights que encontremos, van a impactar no solo en el departamento de marketing o el departamento de comunicación, sino que van a impactar en todo el negocio. Esto es la evolución que vamos a empezar a tener, o sea, es la evolución clara de esta industria, es la transformación. Cuando empezó toda esta era de Internet, primero empezamos con la era digital, o sea, la posibilidad de estar conectados digitalmente. Después aparecieron los primeros medios digitales, Internet Explorer, Google, Yahoo, American Online. Obviamente que luego aparecieron las primeras empresas que generaron negocios en Internet, o sea, negocios a nivel transaccional, Amazon, Best Buy, etc. Luego apareció la capa social de la interacción, de la conexión entre individuos. Aparecieron los canales sociales, la famosa era del social media. Y ahora vamos a ir a la era del social business. Este es el siguiente paso. Hacia acá vamos. Una era donde las empresas generan vínculos primero internamente, pero luego con cada una de sus audiencias, con cada uno de sus nichos. No importa tanto el tamaño de los nichos, sino que importa la calidad, disculpen, el tamaño de esas conexiones, o sea, la cantidad de personas con las cuales se conectan, sino que lo que importa es la calidad de las interacciones y el valor que eso genera en el negocio. Tenía un cliente yo en el pasado que decía, quiero tener 1 millón de seguidores en Facebook. Tenía la plata para tenerlos, para pagar publicidad. Nunca entendí para qué. Igualmente hoy tiene 1 millón de seguidores en Facebook y no tiene ni idea cómo eso impacta en el negocio de la empresa, cómo está impactando en el negocio de la organización. Creo que el claro ejemplo de todo esto, la empresa que para mí entendió cómo funciona esto y la empresa que ha hecho todo bien en los últimos años es Netflix. Nosotros podemos llegar a pensar que Netflix es una empresa digital y que nació digital y que por eso fue tan fácil para ellos, pero no. No sé cuántos de ustedes lo sepan. Cuando yo lo leí por primera vez, pues fue una sorpresa, obviamente. Pero Netflix es una empresa que nació en una era totalmente diferente a esta. Netflix nació como una empresa que te enviaba la película a tu casa, a domicilio, por suscripción. Era un blockbuster, pero que te enviaban la película a tu casa. Uno de la comodidad de su sillón tenía la película. ¿Y por qué Blockbuster desapareció en todo el mundo y Netflix
ha evolucionado el negocio digital y hoy en día Netflix es una de las 10 empresas de e-commerce que más plata hace en el mundo. Estamos diciendo que está compitiendo con monstruos como Google, como Facebook. Entre el top 10 está Netflix. ¿Y cómo puede ser que una empresa que nació como offline, para llamarlo de una manera, se volvió digital y de una manera tan exitosa? Porque Netflix, todo lo que hizo, toda la evolución, el cambio de su negocio, lo hizo en base a cómo la gente usa Internet, cómo la gente usa las redes sociales. La manera de ver las series, la manera de ver las películas, la manera de consumir contenido, la manera de suscribirse, el costo, la manera de pagar inclusive, todo lo que ha hecho Netflix, lo ha hecho con el objetivo de satisfacer un problema para sus clientes, satisfacer una necesidad latente. Ellos no hicieron las cosas porque eran caprichosos o porque pensaban que iba a funcionar bien, o no hicieron las cosas pensando que eso era lo mejor, o no hicieron las cosas pensando que era lo más fácil de hacer para ellos, sino que todo lo que han hecho, todo lo que hicieron fue en base a las personas, en base a la gente, en base en cómo usan Internet y cómo utilizan las redes sociales. Entonces, a ellos no les preocupa lo que era más fácil para ellos como empresa, sino en qué es más fácil para la gente como consumidor. Y este cambio, obviamente, cuando una empresa todo lo que hace, lo hace para sus clientes, obviamente uno entra en las redes sociales de Netflix y ve una cantidad increíble de seguidores, ve una cantidad increíble de participación, ve una cantidad increíble de interacción de las personas, de comentarios, de likes, ve una atención al cliente increíble, porque obviamente Netflix da una atención al cliente muy buena en todos los canales digitales, se ve un contenido de mucho valor en las redes, y obviamente es una marca, una empresa totalmente social, vinculada de una manera increíble con sus usuarios, con sus clientes. Yo creo que este cambio, o sea, o esta evolución, o este fenómeno, se ha dado porque en los últimos años, desde que apareció esta era de los canales sociales, como yo les comentaba, les mostraba anteriormente en el gráfico, podemos decir que hubo 10 cosas, 10 elementos, 10 clave, que nos han enseñado justamente los canales sociales. Yo les comentaba que tenemos que dejar de preocuparnos tanto por los canales, por la plataforma, pero lo bueno es que justamente esos canales nos enseñaron 10 cosas sobre el negocio. Nos enseñaron 10 cosas que nosotros como empresas, como marcas, tenemos que tener muy en cuenta. Y hoy en día podemos dejar de hablar de la importancia del canal, de la plataforma en sí, y empezar a hablar más de cómo generamos esos vínculos, gracias a estas 10 cosas, estos 10 aprendizajes que hemos tenido en los últimos años. El número 1 es la importancia de un consumidor. Ya no se trata de mensajes masivos, de mensajes totalmente unilaterales para toda la audiencia, sino que empezamos a entender la importancia de un consumidor, la importancia de una queja, cómo una queja puede generar crisis, puede cambiar toda la reputación de una marca, de una empresa. Empezamos a entender la importancia de crear valor, que no se trata solamente de tener un producto o tener una buena oferta de precio, sino de crear valor más allá del producto. O sea, esto es mucho más que el producto o el servicio en sí que ofrecemos. Es crear valor y crear contenido. Hoy en día las empresas crean contenido como si fuesen medios de comunicación. Y cuando nosotros ofrecemos, además de ese valor, además de ese contenido, una excelente gestión al cliente, es cuando empezamos a tener grandes beneficios o un impacto muy grande dentro de la empresa. Las redes sociales nos han enseñado, junto a Internet en general, el poder de poder medir todo, justamente, de poder analizar todo lo que está pasando, de poder entender todo lo bueno que hacemos y todo lo malo que dejamos de hacer, o que deberíamos dejar de hacer, de poder entender que si a las personas no les gusta cierto contenido que publicamos, no lo tenemos que publicar más, y tenemos que empezar a cambiarlo no a los 30 días, sino al día siguiente. Las redes sociales nos han enseñado en los últimos años el poder de una recomendación. Hemos vuelto a hablar sobre el boca en boca, cuando antes era una comunicación totalmente masiva y no nos importaba tanto la recomendación de una persona a otra. Y hoy en día, una recomendación positiva en un canal social puede cambiar todo de una campaña, o puede cambiar todo sobre el desempeño, por ejemplo, de una película en el cine o el lanzamiento de una película.
Obviamente esto tiene que ver con el valor que le damos a la opinión de un cliente, no de 100.000, sino de un cliente. Y cuando nosotros le damos el valor que se merece cada opinión, es cuando empezamos a cambiar el funcionamiento de nuestra empresa. Y cuando cambiamos el negocio, cambiamos el producto, cambiamos el servicio en miras a lo que el cliente quiere. Ustedes me dicen, pero ¿cómo vamos a cambiar el producto, lo que ofrecemos? ¿Y por qué no? Netflix lo ha hecho. Netflix ha cambiado su producto tantas veces como años que llevan al mercado. Siempre lanzan un feature nuevo. Cuando parecía que Netflix ya no tenía nada más para ofrecer, salvo que nuevas películas, empezaron a crear contenidos propios. Series propias como House of Cards o Orange is the New Black. Estamos hablando que han cambiado todo su negocio en base a qué quiere la gente, en base a qué opina la gente. Y obviamente Netflix hoy en día tiene su propia audiencia. No solo es una plataforma donde las películas, donde la gente puede mirar películas o series, sino que tiene su propia audiencia porque tiene su contenido original. Netflix no solo es el servicio para ver las películas, sino que es el productor del contenido. Y todo esto en colaboración con el usuario, con el cliente, porque Netflix no es que las ideas les cayeron del cielo, sino que gracias a escuchar a las personas, gracias a escuchar sus comentarios, a escuchar sus recomendaciones, sus sugerencias, ellos han sabido cambiar su negocio a tiempo. Es lo que nunca supo hacer Blockbuster, por ejemplo. Es cambiar el negocio, es cambiar su empresa para esta nueva era. Y ustedes van a decir, Pablo, todo muy lindo esto, mucha teoría, me estás diciendo todo lo que estamos haciendo mal, pero bueno, ¿cómo empiezo? Entonces, vamos a empezar a hablar, o el primer paso justamente para hacer una empresa social, es desde el adentro. Nosotros tenemos que entender que hoy en día tenemos un cliente que es social. Entonces, si nosotros tenemos un cliente social, un cliente que en su día, en un día común, desde que se levanta hasta que se acuesta, cuando va al trabajo, va a la universidad, estudia, se junta con los amigos, sale a tomar algo, sale a comer, se encuentra con su pareja, durante todo el día está conectado y está vinculado con los canales sociales y los canales digitales. Puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser YouTube, puede ser Instagram, el celular, la tableta, la computadora de su casa, la computadora de la oficina. Pero de las 8:30 de que se levanta, o de que empieza el día, hasta las 11 de la noche cuando se acuesta, está en constante conexión, en constante comunicación con marcas, con empresas, con usuarios, con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que un usuario, el usuario, nosotros como usuarios somos sociales. Lo fuimos antes a través de otros canales y lo somos ahora a través de estos canales digitales, a través de estos canales que existen en Internet. Entonces, si tenemos un usuario social, tenemos que tener una empresa social. No podemos, y ser una empresa social no significa tener Facebook o Twitter, sino que significa todas las áreas de la empresa, todos los departamentos, desde tecnología, recursos humanos, hasta finanzas y marketing, tienen que, número uno, entender la importancia de los canales sociales, entender la importancia de entender al usuario, saber de la existencia de los canales con los cuales nos estamos vinculando, saber de la importancia de crear contenido, saber de la importancia del feedback de los clientes para cambiar el producto o cambiar el servicio. Porque si yo estoy monitoreando en social media, estoy monitoreando en redes sociales, y un gran porcentaje de mis clientes me están diciendo que algo no les gusta de mi producto, yo lo primero que debería hacer es crear un informe, es crear un insight en base a ese monitoreo, en base a lo que estoy escuchando, y enviarle esa información al departamento de producción, ¿no? Y decirle, bueno, tenemos que cambiar algo del producto, porque miren toda esta gente, este gran volumen de personas, y miren con la vehemencia que lo están dando a comunicar, que están hablando mal de esta característica, de este feature del producto. Todos se están quejando del medio de pago. O todos se están quejando de esta partecita del servicio del producto. Entonces, cuando una empresa está en sintonía, está conectada, está en un estado de colaboración, lo primero que hace es darle importancia a eso que el community manager está comentando, a eso que encontró en el monitoreo, darlo a conocer ¿para qué? Para cambiar internamente, para cambiar esa característica del producto. También va a ser complicado cambiarlo de un día para el otro, porque las empresas tienen políticas, tienen maneras de hacer las cosas, pero va a ser un proceso. Bueno, tenemos que cambiar, tenemos que ver cómo avanzamos y cómo hacemos que esto funcione diferente. Entonces estamos hablando que
el community manager sí es el que por ahí va a liderar la muestra de esta información, pero el community manager está conectado con el director de marketing, con el director de producción, ¿para qué? Para juntarse los tres y ver qué se puede hacer. Entonces no estamos hablando solamente del community manager publicando contenido, sino que estamos hablando del community manager generando cambios dentro de la organización de la empresa, dentro de cómo la empresa funciona internamente. Esto no quiere decir que el community manager tenga que ser un superhéroe, un superman que vaya a cambiar todas las empresas, sino que el community manager hace su partecita del trabajo, o el social media manager hace su partecita del trabajo, pero al estar conectada con toda la empresa y cada uno haciendo su partecita del trabajo, en conjunto pueden cambiar la manera de que la empresa funciona. Pero lo que pasa muchas veces es que la gente de producción, la gente de logística, poco le interesa lo que pasa en Twitter y en Facebook, poco sabe de quién es el community manager de la empresa, y obviamente no nos va a escuchar cuando nosotros le hagamos una recomendación o le mostremos un informe de monitoreo. Vamos a definir social business como justamente la inclusión de un montón de herramientas, canales sociales, buenas prácticas de información, para cambiar la manera que funcionamos como empresas y obviamente impactar de manera positiva en todas las actividades cotidianas que una empresa tiene, desde generar el producto, brindar el servicio, hasta generar la experiencia del cliente. Cómo es una empresa social, está conectada, está vinculada, está muy informada, es una empresa inteligente que sabe adaptarse a los cambios que da el contexto, es muy eficiente porque vende el mejor producto para el cliente adecuado, pero sobre todo es una empresa que está en estado máximo de colaboración. Todos los departamentos colaborando entre todos y el community manager colaborando con todos los departamentos. ¿Quiere decir que el community manager es el más importante de la empresa? No, es una partecita más de la empresa. Es igual de importante que un montón de otros líderes de área o líderes de actividades o jefes de actividades o responsables de actividades dentro de la organización. Me gusta mucho este gráfico de David Hermano, por cierto, un tuitero bloguero que les recomiendo mucho, que habla de que lo más importante dentro de una empresa social es la gente, es toda la gente, todos los equipos, todos los departamentos, entendiendo la importancia de estar colaborando, de estar en pleno conocimiento de todo lo que vamos a hacer. Estamos hablando de que es obviamente una empresa que tiene procesos ¿para qué? Para saber que las cosas se van a hacer, para saber cómo se tiene que compartir la información, para saber cómo tienen que colaborar, si hay reuniones internas, porque puede ser que la gente tenga ganas de juntarse, pero si no hay procesos que digan en cuándo colaboramos, quién es el responsable de hacer cada cosa, si el community manager encuentra una información a quién se la da, quién es el líder de cada actividad, es imposible que se hagan las cosas. Y lo último a lo cual le da importancia a una empresa social es a las plataformas, a los canales, a las herramientas. ¿Son necesarias? Sí, es la clave de todo, pero el corazón de la cuestión, el centro, es la gente. Es lo más importante de todo esto. Entonces decíamos que si estamos ante un usuario que es social, que es digital, tenemos que crear empresas sociales para obviamente construir marcas sociales. A veces decimos, no, pero esta marca no. O sea, obviamente es muy fácil hacer social media con Nike, con Adidas, es muy fácil hacer social media con Coca-Cola, pero ¿cómo haces con una social media con una empresa que vende tecnología? ¿Cómo haces social media con una empresa que su negocio es transporte marítimo? ¿Cómo haces social media con un odontólogo, un médico odontólogo? ¿Con una empresa B2B? Bueno, creando marcas sociales. O sea, marcas donde lo más importante de todo es generar valor, es entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es una empresa que, y voy a tomar algunas definiciones del manifiesto CrewTrain, un manifiesto que les recomiendo mucho que entren, pueden entrar a tremendo.com/CrewTrain, son una serie de enunciados que hablan sobre el impacto de Internet dentro no solo dentro de las empresas, sino también en los consumidores. Yo les comentaba que una marca social es alguien que no piensa en sectores demográficos, en mujeres de 30 a 45 años con 2 hijos que le gusta el jazz, sino que piensa en personas. Piensa en Laura, que tiene 25 años, que estudia comunicación, que va a tal universidad, que le gusta este tipo de contenido, que tiene novio, que tiene un iPhone, o sea, en la particularidad y la individualización de la persona. Es
es una marca que sabe que del otro lado el consumidor sabe mucho sobre nosotros, que el consumidor no es tonto, y que entonces nosotros no tenemos que empezar a decirle lo lindo o lo bueno que es nuestro producto, sino que tenemos que empezar a hablarle sobre qué valor le vamos a dar. Son empresas que tienen sentido del humor, pero no porque cuentan chistes, sino porque son empresas con valores, con humildad, con honestas, con un punto de vista sincero sobre una situación, sobre una problemática, sobre un desafío, y empresas que quieren generar valor hacia el cliente. Son empresas o marcas que le hablan uno a uno a la persona. Y esto no es un tema de tutear a la gente y dejar de hablar de usted, sino que es un tema de bajarse del pedestal, de que somos más importantes que el consumidor, y elevar al consumidor sobre todas las cosas, elevar al cliente sobre todas las cosas. Empresas que tienen una voz humana, que pertenecen a una comunidad, que antes de decir, ay, quiero crear comunidades, no, primero pertenezco a la comunidad, voy a donde la gente ya está primero, y después creo mis comunidades propias. Son empresas que le dan mucha importancia a lo que pasa internamente en la empresa, porque es clave que cuando todo funciona bien internamente, ir hacia el exterior es mucho más fácil, y ser exitoso en el exterior es mucho más sencillo. Y son empresas que se dan cuenta que la gente está muy cansada de escuchar el mismo mensaje, la misma comunicación publicitaria todo el tiempo, y empieza un poco a pensar en, bueno, te quiero escuchar, ¿qué te gustaría que cambie mi producto? ¿Por qué te gustaría que mi servicio sea diferente? Eso es una marca social. Y para desarrollar una estrategia o ser una empresa social o poder ir hacia la evolución del social business, yo siempre presento un planeamiento estratégico que realmente es como mi matriz de cómo hago todas las cosas, mi matriz de cómo trabajo con un cliente, de cómo trabajo dentro mismo de la empresa, y que es un proceso de 6 pasos. Es un proceso, obviamente, donde cada uno de los pasos tiene una función y tiene un valor dentro de toda la cuestión, pero para mí hay 2 partes claves. Yo no quiero profundizar tanto en el proceso porque es algo que hemos visto justamente en otros webinars. Yo les voy a dejar la presentación donde está todo completo, les voy a recomendar otros videos, pero yo veo este proceso con 6 pasos justamente. Pero hay 2 que son claves, que son justamente los que están aquí en celeste, que es el reglamento interno y que son los objetivos. Obviamente que en mi proceso yo tengo que monitorear a mi audiencia, tengo que hacer un análisis de oportunidades, tengo que crear una estrategia de valor y tengo que crear un plan de acción que elija canales y cree contenido. Pero lo más importante va a ser hacer un relevamiento interno dentro de la empresa para saber dónde estamos parados actualmente, relevar necesidades, alinear intereses, establecer prioridades. Básicamente, involucrar a la empresa en un estado de colaboración. Si no hacemos este paso, es muy difícil que nosotros hagamos luego un trabajo excelente y un trabajo totalmente diferente en las redes sociales. A mí siempre me dicen, Pablo, ¿cómo calculo retorno de inversión en social media? Yo siempre le digo, si vos no estás en una instancia de colaboración increíble con el departamento de ventas, con el departamento de atención al cliente, no cambian información, no conversan sobre cómo bajan o decrecen los picos de ventas, en cómo la gente está pidiendo un producto, está pidiendo un servicio, jamás vas a poder llegar a tener esa información. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces, eso es lo importante. Entender, primero hacer un diagnóstico interno, dónde estamos, qué queremos hacer, para luego, obviamente, hacer un monitoreo externo, empezar a entender al cliente, cómo se comporta, qué necesita, por qué nos compra. Y obviamente aquí, en esta etapa, escucharla en las redes sociales, escuchar a los usuarios va a ser un punto importantísimo. Va a ser un punto clave de todo lo que hagamos. Hay un webinar que les recomiendo, mejor dicho, un webcast grabado que les recomiendo mucho, que es justamente también de Oracle, que es con una de las personas que yo más admiro, se las recomiendo muchísimo, una persona que más admiro del mundo digital o del mundo del social business, que es Chanlin Lee, si no estoy pronunciando mal. Chanlin Lee es la fundadora del grupo Altimeter, básicamente una de las empresas de consultoría estratégica más importante en todo lo que es el ecosistema digital y social business. Y bueno, en este video ella explica las 6 etapas para insumergirnos, ¿no? Para, en esta instancia o en esta evolución del social business. Y justamente Charlene habla de algo donde hace mucho hincapié, que el primer paso, les recomiendo mucho que miren el video en YouTube entero, les dejo aquí el enlace,
Pero Charlie Lee habla que el primer paso, el más importante, es escuchar, es empezar escuchando. Para hacer una empresa social, para hacer una marca social, como lo es Netflix, lo primero que hay que hacer es escuchar. ¿Escuchar qué cosa? ¿Qué quieren mis clientes? ¿Cómo quieren que yo cambie? Pero obviamente luego implementar toda la tecnología, canales y plataformas necesarias para hacer ese cambio. Es interpretar al cliente, saber qué le gusta, qué no le gusta, y hacer todos los cambios y encontrar todas las oportunidades posibles para generar esos cambios justamente, para mejorar la situación actual de mi empresa, para mejorar la situación actual de mi cliente, para superar a la competencia, o sea, todos los cambios que sean necesarios. No solo es cuestión de monitorear y entender qué está pasando, sino obviamente de luego implementar esos cambios. Y como les comentaba, escuchar a nuestros clientes en las redes sociales, como bien decía Charlene Lee en este webcast junto a Oracle, va a ser uno de los principales mecanismos o uno de los mecanismos más importantes para encontrar insights de qué tenemos que cambiar internamente. Yo les decía, lo que ha hecho Netflix no fue algo que le cayó del cielo a la nada, sino que simplemente lo logró escuchando y entendiendo qué estaba pasando. Lo más importante que debemos hacer es entender la voz de nuestros clientes. ¿Cómo podemos decidir qué hacer en las redes sociales si no entendemos qué hacen nuestros clientes en estos canales? Esta es una frase o un enunciado de Andy Malkowitz, director de estrategia global de General Electric. Básicamente, si no sabemos qué quieren nuestros clientes, es imposible que sepamos qué hacer en los canales. Muchas veces empezamos toda estrategia creando canales, comprando tecnología, creando contenido, antes de entender qué quieren mis clientes, cómo les genero valor y cuáles son los desafíos y los problemas que tienen. Obviamente que toda estrategia de social media tiene que tener objetivos. Y no solamente objetivos que hablen sobre vender más, pero tampoco objetivos que hablen de tener más seguidores en Facebook. No es ni una cosa ni la otra. Tenemos que empezar en objetivos de negocio, como mejorar la experiencia, reducir gastos operacionales, posicionar un nuevo producto, educar a los clientes sobre mi servicio, generar tráfico al punto de venta, ya sea offline u online. Y me gusta mucho este gráfico de Altimeter para explicar la parte de objetivos. Nosotros obviamente que tenemos que tener objetivos de negocio, como por ejemplo mejorar el desempeño financiero. Nuestro objetivo para social media, para mi proceso de social business, no puede ser tener más seguidores en Facebook, o tener más comentarios en Facebook, o tener más favoritos o retweets en Twitter. Sino que mi objetivo tiene que ser mejorar el desempeño financiero. Ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la métrica de negocio para esa métrica, ese objetivo de negocio? Por ejemplo, puede ser reducir las llamadas al call center, porque si yo tengo menos llamadas al call center, la empresa va a ser más rentable, porque cada llamada al call center vale mucha plata. ¿Y cuál va a ser la métrica de social media? Ahora sí hablamos de la métrica específica de social media, el KPI social, para ese objetivo de negocio, para esa métrica de negocio. Y el porcentaje de llamadas que se resuelven en Twitter, por ejemplo. El porcentaje de casos, mejor dicho, los casos de gestión al cliente que se resuelven dentro de Twitter. La equivocación que tenemos generalmente es que pensamos en esto, en la métrica social, que es importante, que es importantísima, es lo que tenemos que alcanzar en los canales sociales. Pero tenemos que empezar a pensar en esto, justamente, en los objetivos. Una empresa social tiene objetivos de negocio. Una empresa que hace nada más, que tiene Facebook, tiene métricas para Facebook o métricas para Twitter. Esa es la diferencia y la evolución que tenemos que empezar a generar. Obviamente que para completar esta estrategia tengo que generar mi estrategia, para completar este proceso de social business tengo que generar mi estrategia de valor. Una estrategia de valor no enfocada en mi producto, en mi servicio, sino en a quién le vendo. Yo siempre digo quién es mi tribu. Y les recomiendo mucho que lean el libro de Seth Godin que se llama Trips. Toda empresa tiene una tribu. Un grupo de personas que tienen un interés en común, ya sea personas que le gustan los autos clásicos o un grupo de mujeres vegetarianas, a la cual la organización le va a vender. Inclusive muchas veces una empresa le habla a muchas tribus. No le hablas más a un segmento demográfico, sino que le hablas a pequeños grupos, pequeños nichos que están ahí viviendo, compartiendo, colaborando en los canales digitales y en los canales sociales. Básicamente, los canales sociales son un espacio ideal para encontrar estas tribus y para encontrar a estas personas que se vinculan y que conectan porque están identificadas por una pasión. Entonces, una empresa que hace social marketing, una empresa que hace social business, lo que hace es liderar a esta tribu. Es decir, bueno, yo voy a ser la empresa, voy a ser la organización que esté conectada con los fanáticos de los autos clásicos y les dé a ellos el mejor contenido posible. Quiero que ellos se identifiquen conmigo y yo quiero identificarme con ellos. Yo voy a compartir la pasión que tengo con ellos, que ellos tienen y que ellos tienen, voy a compartir esa misma pasión.
No voy a crear una página de Facebook, no voy a crear una cuenta de Twitter, sino que voy a tener una pasión en común. Una marca social, una empresa social, debe liderar una tribu, debe creer en una causa, debe proveer valor a ese grupo de personas. No piensen más en sectores demográficos, lo veíamos con el manifiesto Crew Train, piensen en cómo generan valor a esa tribu de personas con las cuales ustedes comparten una pasión. Social media es sobre la gente, no sobre tu negocio. Provee a la gente y la gente te proveerá. Ustedes preocúpense por el mejor valor posible, por generar el máximo valor a través de los canales. Y van a ver que van a tener estrategias de social media increíbles. Y obviamente esta estrategia, y esto es también volviendo al framework que mostrábamos de David Hermano con los 3 anillos de People, Process y Platform, llegamos a la parte de ejecución. Esto sería la parte de Platform, donde nosotros obviamente tenemos que decidir los canales que vamos a tener, vamos a decidir los contenidos, los procesos que vamos a utilizar, y obviamente tenemos que generar un mantenimiento diario de estos canales. No vamos a hablar del plan de acción de social media porque sería entrar en terreno que no viene a colación dentro de este webinar y que seguramente tendremos muchas oportunidades para profundizar. Pero vean que dentro de una estrategia de social business, la parte de decidir canales, contenidos y mantenimiento es al final de todo. No es al principio, no empezamos creando canales, sino que empezamos entendiendo qué quiero como empresa, qué quieren mis clientes, cómo colaboro internamente de la empresa. Empezamos teniendo objetivos de negocios y luego pasamos obviamente a crear el famoso plan de acción en social media. ¿Cuál es mi gran conclusión de todo esto? Para ser sociales, para ser una empresa social, para generar un proceso de social business dentro de la organización, hay que siempre comenzar por adentro. No hay que salir a crear canales, sino que hay que empezar por adentro y cambiar internamente para luego salir a ser sociales. Y obviamente hay que escuchar mucho. ¿Escuchar a quién? Al cliente. Siempre que piensen en esto, piensen en el caso de Netflix. Cómo cambiar en base a cómo el cliente usa internet, usa redes sociales y cómo el cliente quiere ver películas. Luis, creo que es el momento ideal entonces para hacer las preguntas, ya terminando con el contenido. Yo no quería dejar, antes de que podamos leer algunas de sus preguntas, ya sea por Twitter o por el box de comentarios del GoToWebinar, invitarlos al curso que voy a estar brindando de Social Media Marketing, justamente que está dentro es uno de los 10 módulos de la Diplomatura Marketing Digital que Luis Carlos les comentaba. En este caso vamos a profundizar mucho más sobre este tema, vamos a profundizar mucho más también en la parte del plan de acción, que es algo que no llegamos a profundizar hoy en día. Vamos a hablar más sobre el tema de la estrategia de valor, de cómo generar valor a mis usuarios, y vamos a hablar mucho sobre procesos también, pero también sobre canales, buenas prácticas para esos canales, plataformas y tecnologías. Yo les dejo el link para el curso, pero también les dejo mis 2 mails para que me puedan escribir a cualquiera que tenga una duda sobre el temario, que quiera participar, que quiera saber de qué vamos a estar hablando, o que, ¿por qué no?, conseguir algún descuento para participar en el curso. Comienza el 20 de mayo, tienen tiempo, no esperan al último momento, me avisan o me escriben también por Twitter y estamos conectados. Sería increíble que puedan estar en el curso de profundización en Social Media Marketing, o mejor dicho, de Social Marketing. Y ahora sí, Luis, te cedo la palabra. Pablo, muchas gracias por todo tu tema y el conocimiento. Muchas personas hablando de la importancia del tema. Y antes de pasar a las preguntas, voy a enviarles el link del video, de un video de nuestro patrocinador Oracle, para que vean la importancia que ello tiene hoy en el mundo de los negocios en Internet. We see a day beyond channels, beyond devices, beyond agents, beyond personalization. Hi, I'm Pamela. We see a future, the era of customer experience. Okay, we're done. Welcome to the future of customer experience.
Bien, muchas gracias. Vamos, Pablo, te estoy pasando de nuevo la pantalla. Catalina Muñoz a las 19:42 estaba mencionando o te está preguntando cómo hacer social media para una institución del Estado. Es un buen desafío, pues yo creo que, y obviamente puede traer muchas problemáticas, pero también muchas grandes oportunidades. Creo que la estrategia en que vimos, el proceso puede ser el mismo. Yo sé que no profundizamos tanto en cada uno de los pasos y no profundizamos en la parte del plan de acción, pero yo creo que por más que sea una ONG, una pyme, una empresa grande, poco o mucho presupuesto, o sea, una empresa del Estado, o sea, por ejemplo, una entidad del gobierno, tienes que igualmente, es el mismo proceso. Son los 6 pasos que vimos en la presentación. Yo realmente no cambiaría nada del proceso. Acá lo importante es cuál es el objetivo que tenés para los canales, no estar por estar y no crear canales por crear, sino que realmente es una cuestión de profundizar al máximo en cuáles son los objetivos y qué querés alcanzar, y empezar siempre en esos objetivos de negocio que yo les comentaba. Luis Leal, excelente webinar. La empresa de siderurgia donde laboro es muy importante todo este tema. Felicitaciones. Luis Carlos Benavides Niño, ¿nos puede repetir por favor la página de Tremendo? Sí, voy a ir un poquitito atrás en la presentación. A ver, denme un segundito que voy para atrás. Y igualmente voy a estar publicando en Twitter ambos links, porque sé que varios los estaban pidiendo. Tanto deberían verlo en este momento en pantalla el primer link, que es entran a tremendo.com/crewtrain. Están todos los enunciados del manifiesto Crewtrain en español. Son varios, yo hice un resumen de algunos de los que más me gustan, pero son un montón. Y si voy a avanzar un poquitito en el documento, acá también yo les dejé el video, yo sé que es más complicado la liga en YouTube, para entrar al video de Oracle de Social Business con Charlene Lee. Pero voy a publicar los dos en el transcurso de la noche a través de Twitter, o si no, pregúntenme a Twitter o me escriben al mail y yo se los envío. Igualmente saben que nosotros siempre les enviamos las memorias de la presentación, así que van a tener acceso a la información. Pero yo si no, esta noche les prometo publicarlo en Twitter o me escriben a Twitter y estaré agradecido de poder ayudarlos. Gracias, Pablo. Micaela Zapja desde Bolivia. ¿Cuál es la dirección de Qtrain que diste? Creo que la que estábamos hablando, Luis, es tremendo.com/cluetrain. Gracias, qué pena. No pasa nada. Camilo Fonseca. No, disculpe, esa ya fue resuelta. Hola, Pablo. Daisy Ramírez. ¿Qué estrategia recomiendas para atraer seguidores a una red nueva en Facebook? Obviamente que hoy en día es muy difícil crecer orgánicamente dentro de ese canal, porque bueno, obviamente no deja de ser un negocio y ellos como empresa quieren que uno invierta en publicidad. Pero creo que la estrategia es la que estuvimos viendo, es este proceso de 6 pasos, es crear el mejor contenido posible, es generar el máximo valor. No piensen solo en comprar pautas, sino pensar en tener el mejor contenido posible todos los días. Yo creo que ahí de a poquito, de manera orgánica, uno puede ir creciendo poquito a poco, de alguna manera. Michael Larroque. ¿Qué métrica es contundente para exponerlo ante la junta directiva que en tu experiencia es clave en cualquier presentación? Cualquier métrica que tenga que ver con una métrica de negocio, como estábamos hablando anteriormente, va a generar una buena recepción. Cuando uno va a una junta de estas características, a un jefe, a un director de empresa, y les habla de los likes, de los comentarios, de los shares, de los compartidos, ellos no ven en el valor en cómo eso impacta en el negocio. En cambio, uno cuando va a hablar de desempeño financiero, habla en reducir costos, uno comienza a hablar sobre en tráfico al punto de venta, empieza a hablar sobre atención al cliente, sobre posicionamiento, sobre educación, sobre el servicio. Ahí los ojos de nuestro
de la persona que nos está escuchando se abren y nos empiezan a prestar atención. Entonces, siempre yo les mostrábamos el ejemplo anteriormente, este tipo de objetivos, ¿no? Este es un ejemplo de algunos de los muchos que podemos llegar a tener. Objetivos que impacten un poco en el desempeño dentro de la empresa. Y obviamente luego uno tiene que conectar estos objetivos con métricas de negocio y luego con métricas ya propias de los canales, propias de la interacción. Pero empezar por el objetivo de negocio y luego llevarlo a la parte del objetivo puntual o de la métrica puntual que tiene que ver con el canal que vos manejes. Nadia González, ¿qué tip, de acuerdo a tu experiencia, nos puedes dar para la administración de redes sociales para entes gubernamentales? Yo creo que ahí es muy importante, a mí me gustaba mucho esto lo que decía el manifiesto Crutrain, que hablaba de humanizar, que hablaba de bajarse del pedestal, de ser directo, de ser honesto, de tener un mensaje claro y muy cercano a la audiencia y a la gente. Creo que yo apuntaría mucho para ese lado, muchas veces porque somos una entidad de esas características, nos elevamos a un pedestal que no nos merecemos y que realmente estamos muy lejos de merecerlo. Entonces, creo que Manifiesto Crutrain te da un tip claro, un consejo muy importante para tener una estrategia efectiva y exitosa sin importar el canal que vayamos a utilizar. Germán Lopera pregunta, en una tribu donde lo más importante para definir una compra es el precio, ¿qué herramientas se pueden utilizar para atraer al cliente cuando es imposible llegar a precios de competencia de grandes productores? Creo que con el valor agregado, con el problema que le resuelves a tu audiencia, con el problema que le resuelves a tu cliente, yo siempre digo que el cliente no siempre compra, no todos compran por el precio, muchos compran por la experiencia. Y esto es verdad, sino porque la gente va a Starbucks, que tal vez tiene uno de los cafés con menos gusto del mundo y tal vez uno de los cafés más caros. Es totalmente inentendible que la gente ame el café de Starbucks y pague lo que valen cuando realmente no es un café tan bueno y está lejos de ser un café increíble. ¿Y por qué afrontan ese valor? Porque les gusta la experiencia que es tomar el café en Starbucks, que es tener el vaso con tu nombre, los sillones, la comodidad, poder tener un buen wifi y trabajar al mismo tiempo que uno se toma un café, tener las cosas dulces. Entonces, es toda una experiencia de valor agregado, toda una experiencia de servicio. Entonces, cuando vos ya no puedes competir por el precio, apuntá a generar la mejor experiencia posible. Ángela Jaramillo, ¿cuál es el mejor mensaje para que un CM inicie la evangelización de la importancia del social business en una empresa tradicional o de familia? Buenísimo. Sí, una muy buena pregunta. Yo creo que vuelvo a lo mismo porque ahí está la clave de todo, este mismo proceso. Yo empezaría a juntarme con los diferentes directores, líderes, responsables de cada sector de la empresa, a contarles sobre la importancia de estos canales, a educarlos, de la misma manera que uno les enseña, uno aprendió en algún momento a utilizar los canales, enseñarles a ellos sobre estos canales, empezar también a empezar a hacer charlas y reuniones con mucha continuidad para ir hablando de estas cuestiones justamente, y hablando de la importancia de todos los canales, y luego empezar a visualizar oportunidades y empezar a crear objetivos. No tenemos que ir a la empresa a decirle, uy, vamos a crear una página, o vamos a crear un canal, o vamos a generar este contenido, sino empezar a hablar de oportunidades que tenemos. Y obviamente al hablarle de oportunidades, hablarle de objetivos. Bueno, queremos lograr esto y este objetivo de negocio. Ahí es cuando nos empiezan a escuchar y vamos a tener vía libre y vamos a tener presupuesto para poder implementar toda nuestra estrategia. Así que un poco creo que ese es el camino. Pablo, nos vamos con las últimas dos preguntas. Ya estamos a las 8:10, hora Bogotá, Colombia, 10:10, Buenos Aires, Argentina. Pilar Contreras, ¿hay herramientas para vincular a toda la organización? Yo me he enfrentado a una resistencia increíble, especialmente en empresas familiares. Lo primero, antes de la herramienta, que es lo último que tenemos que pensar, es empezar a hablar internamente, a discutir internamente sobre todas estas cuestiones. Es lo que yo le comentábamos en la pregunta anterior. Luego es empezar a hablar sobre los objetivos, qué queremos lograr. Y luego lo último es elegir la herramienta. ¿Sí? Hay intranets, hay herramientas como Yammer, como Bitrix 24. Si quieres, te interesan los links o el nombre en particular, mandame un tweet que te las mando específicamente.
pero como te digo, primero es empezar a educar y hablar, a discutir internamente, y luego salir a elegir las herramientas y a implementar esos canales y procesos. Perfecto. Pregunta Rafael Rosas. ¿Cuál es la mejor manera de manejar las redes sociales de tus empleados? ¿Darle toda la libertad sin importar sus mensajes? Yo creo que hay que dar la libertad, pero hay que generar procesos y hay que educar a los empleados en el uso de esos canales. Es una equivocación dar libertad sin antes educar y sin antes generar procesos. O sea, sí, hablemos sobre qué es lo importante, de publicar, que sí, que no, que es mejor, y luego dar la libertad. Si uno abre los canales y no pone límites, ahí están los problemas. Un poco para despedirnos, ya que es la última pregunta, así que siempre apuesten a educar internamente a su equipo, a darles talleres, capacitaciones. Creo que cuando uno genera esas instancias, es cuando, tanto para los empleados como para los directivos, es cuando se generan los mejores resultados dentro de las empresas. Pablo, muchas gracias. Tenemos múltiples preguntas como es costumbre, pero pues no nos alcanza el tiempo para poderlas responder. Los invitamos a que, como bien Pablo nos manifiesta, escriban @Pablo Di Meglio, visiten nuestra comunidad www.cmlatam.co, que muchas de esas preguntas allí estarán resueltas por otros temas que muchos de sus compañeros han publicado. Gracias, Pablo, que tengas una buena noche. A todas las personas que asistieron hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos en unos segundos a dar la persona ganadora y cualquier otro comentario, Pablo, antes de despedirte, es bienvenido. No, un saludo para todos, les agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Les pido disculpas de no tengamos el tiempo para contestar todas las preguntas, pero nos escriben en Twitter o entran a cmlatam.co, como comentaba Luis, y ahí vamos a estar conectados. Prometo ir contestando cada uno de los tweets durante el transcurso de la noche y la mañana del día de mañana, así que quedamos conectados para próximas emisiones. Muchas gracias, Pablo. Una feliz noche.